Hermano, buenas tardes. Les saludo a cada uno. Les saludo a toda la congregación y también a todos aquellos que escuchan esta enseñanza, que escuchan estos mensajes. Les saludo a cada uno y que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios pueda estar sobre su vida, sobre mi vida y sobre toda la iglesia. Amén. El día de hoy vamos a ver la pregunta, o vamos a atender a la pregunta que dice ¿cuál es la voluntad de Dios? O ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Ya? Y esta es una pregunta muy importante. Siempre digo, esta es una pregunta muy importante, pero en verdad todo lo que nosotros leemos, todo lo que profundizamos, estudiamos, es importante para nuestra vida y podemos sacar muchas cosas. Podemos sacar muchas aplicaciones, mucha enseñanza, mucho que decir sobre cada tema, sobre cada pregunta que hemos visto. Y el día de hoy no es la excepción. Y como les dije, es un tema importante porque veo un problema en nosotros, veo un problema en la iglesia de Dios, que se malentiende el tema de la voluntad de Dios y muchas veces dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida a buscar cosas que son imposibles de alcanzar, a ocupar nuestro tiempo de querer alcanzar algo que Dios no quiere o nunca nos dijo que buscáramos. Entonces, primeramente, antes de profundizar y ver algunos textos que tengo aquí anotados, debemos entender, primeramente, de que para poder comprender mucho mejor qué es la voluntad de Dios, debemos profundizar mucho y también dividirlo en tres puntos importantes, ¿ya? Porque la voluntad de Dios abarca no solamente, por ejemplo, la voluntad soberana de Dios, que si Dios quiere hacer algo lo hace y no debe consultarle a nadie, pero también abarca otras cosas, también abarca otros aspectos que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cristiana, con nuestra vida devocional, y eso sí es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ver la voluntad de Dios, pero dividida en tres puntos, y el primer punto tiene que ver con la soberana voluntad de Dios, ¿ya? ¿Cuál es aquella voluntad soberana? Es aquella que cuando Dios decreta algo o dice algo, eso se cumple. Por ejemplo, Dios creó soberanamente, bajo su voluntad, el universo, la tierra, al ser humano. Dios no tuvo que consultarle a nadie para crear todas las cosas. Dios no tuvo que llevarlo al ensayo y al error para poder crear las estrellas, para poder crear las lumbreras, para poder crear todo lo que conocemos como el universo. Solamente dijo y se cumplió y se hizo. Él dijo que sea la luz y la luz así fue. Entonces, el primer aspecto que debemos entender es que Dios es soberano, que la voluntad de Dios, los deseos de Dios son soberanos, que están por sobre todas las cosas, están por sobre nuestra propia voluntad humana, están por sobre nuestros deseos, está por sobre todas las cosas. La voluntad de Dios está por encima. Su voluntad es perfecta, su voluntad es poderosa, su voluntad es soberana. Entonces debemos entender primeramente la voluntad de Dios a la luz de su soberanía. Dios soberanamente, desde un principio, dijo que iba a haber cruz, que su Hijo iba a padecer, que iba a sufrir todo el martirio que sufrió, porque así su voluntad es, así su voluntad fue desde un principio. Dios tenía todo estipulado desde un principio, hermano. Todas las cosas fueron estipuladas por Dios. Nadie pudo aconsejarle a Dios, nadie pudo dar otra opinión respecto al plan de redención de Dios, por ejemplo. Dios tenía estipulado cada cosa en su tiempo, cada acción, cada decisión, cada acto que sucedió. Es cosa de ver el Antiguo Testamento, todas aquellas profecías que se anunciaron especialmente en Cristo, y vemos en el Nuevo Testamento que todo se cumplió a la perfección como Dios lo había dicho. Ese es una evidencia de que Dios muestra su soberanía, su voluntad a través de la propia palabra, a través de la Escritura.
pero lo interesante es que se cumple como Dios lo dijo. Dios dijo A y A se cumplió. Dios dijo B y B se cumplió. ¿Me explico bien? Entonces, el primer aspecto que vemos sobre la voluntad de Dios es que Dios es soberano, de que Dios es poderoso, de que Dios tiene una voluntad inquebrantable, de que no se moverá y no cambiará de opinión con nada. No importa cómo nos sintamos, no importa lo que yo piense, no importa cuánto patalee, cuánto llore, Dios dice algo y se cumple. Y ese aspecto de su voluntad debemos entender que es soberana, que solamente le pertenece a Dios, de que solamente proviene de Él, que solamente le pertenece a Él. Vamos a leer primeramente Efesios 1, el versículo 11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Y aquí también entra la soberanía de Dios, porque el plan de salvación o el plan de redención de Dios, que abarca nuestra predestinación, como leemos acá en el texto, nuestra elección, nuestra justificación y proceso de santificación, es un plan que le pertenece a Dios. Su soberanía o su voluntad era que Él iba a salvar a los seres humanos mediante Cristo, mediante ese plan. Y así ha sido, así hemos sido salvados, así ha sido salvada mucha gente, y así va a seguir siendo salvada muchas más personas. Entonces, el primer punto es la soberanía, la voluntad soberana de Dios, que por supuesto nosotros no podemos agregar nada, no podemos aportar nada, sino que solamente estudiar, solamente aprender y solamente poder decir amén a aquellas cosas que solamente le pertenecen a Dios y que muchas veces son ocultas para nosotros, que Dios no quiso revelarnos, que solamente Dios sabe, y que nosotros no debemos malgastar nuestro tiempo o nuestra vida cristiana en alcanzar quizá cosas que le pertenecen a Dios que solamente Él sabe, a cosas que no se nos enseñan en la Escritura. ¿Me explico bien? Por ejemplo, muchas veces, o hay muchos videos sobre cosas al respecto de que muchas personas buscan quizá lo que hay, no sé, en el fondo del mar, en el fondo de la tierra, dónde está el infierno, existen los ovnis, muchas preguntas a cosas que Dios nunca nos enseñó, a cosas que no están en la Escritura, pero que muchas veces le dedicamos tiempo, le dedicamos estudio, le dedicamos horas y horas a entender algo o a buscar algo que nunca fuimos llamados a buscar. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, de si decimos buscar la voluntad de Dios, si decimos yo quiero entender la voluntad de Dios en mi vida, debemos buscar bien, debemos saber bien qué aspecto de aquella voluntad queremos conocer o queremos aprender. ¿Ya? Vamos al siguiente texto que está en Romanos 11, del 33 al 36, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esta, hermano, de alguna manera es un himno de alabanza, una doxología, que nos explica perfectamente de que nadie, absolutamente nadie puede aconsejar a Dios, nadie puede entender a Dios completamente, nadie puede decir que conozco los caminos de Dios, conozco los juicios de Dios, conozco todas aquellas cosas que Dios es o que Dios hace. Entonces, eso es lo primero que debemos entender en cuanto a la soberana voluntad de Dios. Pero también hay algo que debemos aprender o poner mucha atención, donde debemos poner toda nuestra vida cristiana, todo nuestro tiempo devocional, todo nuestro estudio, todas nuestras oraciones,
y tiene que ver con la voluntad revelada de Dios a través de la Escritura. No solamente la voluntad de Dios es soberana, no solamente su voluntad es de alguna manera oculta para nosotros, sino que Dios ha revelado parte de su voluntad a través de la Escritura. Y este punto, hermano, es el más importante. ¿Por qué? Porque es a través de las Escrituras, a través de la palabra, que nosotros podemos conocer este aspecto de la voluntad de Dios. Y cuando digo este aspecto, es porque en la Escritura conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Y por qué digo esto? Porque, como dije anteriormente, muchos quizás buscamos en algún momento, porque yo también lo hice en un principio, de buscar cosas o preguntas o respuestas a preguntas que Dios nunca ha respondido, de que o ocupar mi tiempo o nuestro tiempo en cosas que de verdad no edifican o que, no sé, no llegaríamos a ningún lado. Pero en este punto, hermano, sí podemos edificarnos, sí podemos dedicar nuestro tiempo y es buscando cuál es la voluntad de Dios, pero para nuestra vida. Y aquella voluntad la encontramos en los 10 mandamientos, la encontramos en los libros aquí en la Biblia, en cada palabra de Jesús. Y aquella voluntad revelada tiene que ver con el propósito de Dios en cada uno de nosotros. El propósito de Dios en su vida, hermano, y el propósito de Dios en mi vida. ¿Ya? Y esto creo que debemos tenerlo claro, debemos tenerlo considerado al momento de llevar una vida cristiana. Y le pregunto a usted que está mirando, ¿usted sabe cuál es el propósito o cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si no lo sabe, vamos a ver algunos textos y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para la iglesia, o para todos aquellos que vienen a Dios. Pero tiene que ver principalmente con nuestro carácter, tiene que ver principalmente con Cristo, tiene que ver principalmente con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando hablamos de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, vemos los mandamientos, vemos que Dios nos dice a través de la palabra que no debemos robar. Dios nos dice a través de su palabra que no debemos adulterar. Dios nos dice a través de su palabra que no debemos codiciar. Dios nos dice a través de su palabra que no debemos hacer estas cosas. Pero no solamente la voluntad de Dios tiene que ver con lo que no tenemos que hacer, sino que también nos da instrucciones, nos da exhortaciones, nos da un camino por el cual nosotros debemos conducirnos. Y también vemos que la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. También vemos que la voluntad de Dios es que nos perdonemos unos a otros. Vemos también que la voluntad de Dios tiene que ver con que la iglesia sea un cuerpo, donde no hayan divisiones, donde no hayan disensiones, donde no hayan quizá falsos rumores. Vemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es que nos consagremos para Él. Vemos que la voluntad de Dios para tu vida, hermano, y para mi vida es que dejemos el mundo y podamos llevar una vida que a Él le agrade, que podamos vivir conforme a la fe que profesamos, ¿cierto? Entonces, en este aspecto de su voluntad, de la voluntad revelada de Dios, vemos que sí podemos buscar en ella, de que sí debemos ocupar nuestro tiempo o nuestro estudio en saber cuál es la voluntad de Dios, pero en este aspecto. Y de nuevo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que tengo yo ahora, una vez que ya fui salvado por Dios? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y al hacerme esas preguntas, hermano, yo sé verdaderamente lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Y esto es importante, porque como dije en un principio, si no estamos buscando la voluntad de Dios, pero en su palabra, si no nos estamos consagrando, si no nos estamos quizá edificando como iglesia, como cuerpo, si no estoy teniendo comunión con mi hermano, estoy buscando mal. Muchas veces buscamos aquellas cosas que no tienen respuesta. Muchas veces dedico mi vida
quizá a buscar aquella soberanía de Dios donde no puedo entrar, donde no voy a tener respuesta, donde no voy a alcanzar nada, donde es una pelea, una batalla perdida, literalmente, donde no puedo yo dedicar todo mi tiempo a aquellas cosas, sino que debo buscar aquellas cosas que Dios sí quiere y que Dios sí dijo y que Dios sí reveló. Dios no habló sobre estas cosas, pero sí nos regaló, nos entregó gratuitamente 66 libros donde podemos conocer cuál es su voluntad para nuestra vida, que principalmente es venir a las plantas de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas y llevar o avanzar en este proceso de santificación, de regeneración y poder esperar a Dios, estar velando por su retorno y poder, mientras esperamos llevar una vida cristiana, poder evangelizar, poder compartir el mensaje, poder mostrar el mensaje a través de nuestro testimonio, de nuestras vidas. Pero lo más importante, hermano, es buscar aquella voluntad de Dios. Volvemos a la pregunta inicial, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios podríamos decir que es nuestra salvación, nuestra santificación, la voluntad de Dios que nos arrepintamos, la voluntad de Dios es que le busquemos en todo momento, la voluntad de Dios es que leamos de su palabra, la voluntad de Dios es que nos apartemos del mundo, la voluntad de Dios es que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, la voluntad de Dios es que las esposas amen a su esposo, la voluntad de Dios es que amemos a nuestros hijos, de que podamos trabajar como si lo estuviéramos haciendo para Él. La voluntad de Dios es que como iglesia, como hermanos, nos podamos comunicar, nos podamos quizás llamar, podamos orar los unos por los otros, podamos alegrarnos cuando alguien se alegra, podamos llorar cuando alguien está afligido. La voluntad de Dios es que cuando un hermano tenga necesidad, la iglesia esté ahí para poder ayudar a aquel hermano que tenga necesidad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos aquellos que llevan a cabo la voluntad de Dios, que es que la iglesia sea luz aquí en la tierra, que sea sal. Entonces, dentro del tema de la voluntad de Dios, tenemos todas aquellas cosas que abarcan nuestra vida diaria, todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todas aquellas cosas que nos rodean día a día. Que muchas veces decimos, no, la voluntad de Dios es que yo sea un predicador, de que yo sea el que enseñe mejor. La voluntad de Dios para mi vida es que yo me levante y conquiste las naciones y que entregue el mensaje y ser el mejor profeta, el mejor querubín, el mejor apóstol, no sé. Suena chistoso, pero se escucha eso. Y existe eso dentro de la iglesia. Pero muchas veces ignoramos verdaderamente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Para Dios, antes de que yo sea no sé, un gran maestro, un gran hombre de Dios, Dios quiere que yo me arrodille delante de Él, de que yo le confiese mis pecados, de que yo lleve una vida piadosa, una vida santa, una vida que le agrade en todas las cosas. Más que estas cosas, porque estas cosas se aparentan, estas cosas son visibles en ciertos momentos. Pero la verdadera voluntad de Dios tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con cómo somos en nuestro hogar, tiene que ver con cómo soy yo como cristiano delante de Dios. Esa es la voluntad que debemos buscar. Esa es la voluntad de Dios en la cual debemos edificar nuestra vida y estar velando constantemente para nunca olvidarlo. ¿Ya? Pero también hay un tercer punto dentro de la voluntad de Dios que tiene que ver con lo que a Dios le agrada o en lo que Dios se complace. ¿Ya? Esto puede ser quizá un poco confuso, le pido a Dios que me ayude a poder explicarlo y lo voy a tratar de explicar lo más simple posible, ¿ya? Y voy a usar dos textos como ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor, ¿ya? Pero en este tercer punto hablamos de la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? Vemos que es en lo que Dios sagrado se complace, pero también
qué es lo que Él dice en su palabra, ¿ya? Nada de lo que estamos diciendo, nada de lo que estoy hablando, lo he inventado o son mis palabras, sino que lo vemos en su palabra, ¿ya? Entonces, primeramente, para poder explicarlo mejor, voy a leer 1 Timoteo 2:4, que dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿ya? Podríamos decir que la voluntad de Dios es que todos aquellos o todos los hombres confiesen sus pecados y sean salvos, que vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Pero si vamos a Juan 6, versículo 44, dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué le leo estos textos, hermano? Porque aquí vemos principalmente que Dios es perfecto en cuanto a su voluntad. Dios es perfecto en cuanto a lo que Él nos enseña o nos dice. Por ejemplo, en estos textos vemos que Dios quiere que todos los hombres vengan a Él en arrepentimiento. Pero también vemos que lo que dice el texto en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, vemos que hay cosas que a Dios le agradan, en las que Dios se complace. Y Dios se complace en aquellos corazones o en aquellas almas que se arrepienten primeramente, que reconocen y con fe se acercan a Él. Dios quisiera que todos vengan a Él en arrepentimiento, pero sabemos que no todos reconocen a Dios, que no todos buscan a Dios, que no todos confiesan sus pecados. Entonces, en este aspecto de su voluntad, vemos que Él quiere que todos vengan a Él, que todos sean salvos. Pero la maldad del ser humano, nuestros propios corazones, impiden que eso se cumpla. Y si no fuera por Dios mismo, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su eterno amor que nos escogió, que nos predestinó y que permitió que nosotros pudiéramos venir a Él, que Él nos arrastró, como dice el texto originalmente, Él nos arrastró para que esa voluntad de Dios que vengamos a Él en arrepentimiento se pueda cumplir, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué aprendemos o qué hacemos con tanta información? Primeramente, a buscar correctamente la voluntad de Dios, ¿ya? Si yo digo quiero conocer la voluntad de Dios, quiero saber o conocer a Dios, pero no abro la Biblia, nunca voy a conocer su voluntad. La voluntad de Dios no está en éxtasis de, no sé, de misticismo, de revelaciones, de sueños, de visiones, de tirarme al suelo y rodar y después levantarme y decir que la voluntad de Dios se reveló a mi vida y tengo un mensaje nuevo, una revelación nueva. Eso no existe, hermano. Y si estás en una iglesia que hace eso, sal corriendo. Si alguien te dice, conozco la voluntad de Dios, Él me la reveló en un sueño, no sé, en una visión, corre, aléjate. La verdadera voluntad de Dios la encontramos en su palabra, solamente en su palabra, solamente en la Biblia, solamente en los 66 libros que Él preservó a lo largo de todos los años y que el día de hoy podemos tener juntos en un solo libro. Esta es la voluntad de Dios. Si queremos conocer su voluntad, cuál es su propósito para mi vida, si quiero conocer cuál es el plan de Dios para mí, lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en su palabra. Y eso es con lo primero que debemos concluir, ¿ya? No buscar la voluntad de Dios o el propósito de Dios en cosas externas, en cosas místicas, en cosas que no valen la pena, sino que solamente en su palabra, solamente en el Evangelio, solamente en Cristo, solamente a través del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, la verdadera marca de la espiritualidad, o si quiero ser espiritual o digo ser espiritual, está ligada a mi búsqueda de Dios a través de su palabra, ¿ya? Si yo digo ser espiritual, pero no busco a Dios en su palabra, no estoy siendo espiritual. Dios se reveló o reveló su voluntad a través de la Escritura. Y a través de la Escritura nosotros alcanzamos esa espiritualidad que Dios quiere. Es a través de la Escritura que nosotros conocemos a Dios.
es a través de la Escritura, en la cual nosotros podemos saber cómo agradar a Dios y cómo obedecerle. Es a través de la Escritura en la cual nosotros podemos tener esa verdadera comunión con Él. Solamente en sus palabras, solamente en sus promesas, solamente en la esperanza que recibimos a través de la Biblia, solamente en estas palabras. No en cosas externas, no en el predicador de turno, en el profeta de turno o el profeta de temporada, sino que en sus palabras, en la Biblia, en las Escrituras. Porque esta es la profecía o la profeta más segura que tenemos, la Escritura. Y es a través de ella en la cual nosotros debemos refugiarnos y ocupar todo nuestro tiempo. Meditar en todo momento y poder edificarnos a través de ella. No hay un truco, no hay un secreto, no hay un 10 pasos para alcanzar la voluntad de Dios, no. Es a través de su palabra. Solamente a través de ella que nosotros conocemos y aprendemos sobre Dios y podemos llevarlo a la práctica. Amén, hermano. Espero en el Señor que esto pueda ayudarle, que esto pueda ser de edificación, que esto pueda ser de provecho, que esto pueda ser de gozo para su vida, que esta palabra o esta pequeña enseñanza, porque es pequeña, porque el tiempo es muy corto, pueda ser bueno para usted, para su corazón, para su vida, para su comunión, para su tiempo devocional. Y sé y espero en Dios que podamos seguir compartiendo, podamos seguir edificando. Y si en algún momento usted tiene alguna pregunta o algo que aportar al tema, por favor, hágalo mediante el grupo o al pastor o a mí, no sé. Pero le invito a que pueda participar de esa manera, que podamos retroalimentarnos con la palabra. Amén. Así que, hermanos, les saludo en el Señor a cada uno, a todos aquellos que escuchan, y que la gracia de Dios y la paz de Dios pueda estar sobre sus corazones, sobre su vida y sobre sus familias. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente y con mi esposa le mandamos muchos saludos. Dios les bendiga.